en el módulo 9 de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Como ya saben, en este módulo se trata de salud y cambio climático. Y en esta ocasión tenemos el gran gusto de tener al doctor Rodolfo Acuña Soto, de la Facultad de Medicina de la UNAM, que nos va a hablar de clima y enfermedades epidémicas en México en los últimos 1000 años. Soy gran admirador del trabajo del doctor Soto y ya se darán cuenta por qué. Les cuento un poquito del doctor. El doctor Rodolfo Acuña Soto es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, seguido de una residencia médica en patología en los Institutos Nacionales de Pediatría, Cardiología y Nutrición en la Ciudad de México. Tiene los grados de maestría y doctorado en salud pública tropical por la Universidad de Harvard y un postdoctorado en la División de Enfermedades Infecciosas del Beth Israel Hospital en Boston. El proyecto de investigación, las líneas de investigación del doctor se centran en el estudio de la relación del ambiente físico, principalmente la geografía y el clima, con eventos endémicos y epidémicos en México desde tiempos prehispánicos al presente. Pues, querido Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un privilegio tenerte. Adelante. Gracias. Bueno, es muy difícil comprimir 1000 años en una hora o menos de una hora, pero voy a tratar. Quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, y esto es una línea que ha sido por muchos años, ya tengo 25 años desde que empecé, cuando descubrí la historia de las enfermedades en la Cango Library of Medicine, en el 5º piso, los cubículos estaban vacíos, porque era la sección de historia. Pero era el mejor lugar para estudiar, porque no había nadie. Pero ahí estaban el acervo de Harvard, ni nada más, ni nada menos, que el acervo de la biblioteca de Historia de la Medicina. Y empecé a buscar libros al azar, en lo que me descomprimía, y empecé a realmente revivir. Me encontré un reporte del grupo de Harvard sobre la epidemia de peste bubónica en Mongolia en 1920, en donde eso fue una cosa terrible. Fue la última de las epidemias, de las pandemias históricas, realmente, de una mortandad en que perros, gatos, burros, gente, todo arrasaba. Era una cosa impresionante. Descripciones históricas que se complementan y tenían todo el estudio de ratas y toda una serie de cosas. El estudio del paludismo durante la campaña de erradicación, la fiebre amarilla, también todo el trabajo del ejército y la elaboración de los sistemas de identificación y prevención de medidas para la fiebre amarilla, el inicio de la campaña de vacunación de viruela, la campaña global de viruela que eventualmente acabó con la viruela. Encontré un mundo súper fértil, muy interesante, pero el punto es la relevancia. ¿Qué relevancia tenía para el presente? Y resulta que la historia de las epidemias, o de la medicina, pero sobre todo en el caso de las epidemias, es la historia biológica de la relación humano-enfermedad. Que eso es nuestro récord histórico, es la evolución de cómo la sociedad ha evolucionado con la enfermedad infecciosa. Y que recopilar eso es realmente estudiar las causas y las asociaciones con el medio ambiente, en realidad. Y las enfermedades emergentes no son la primera vez que ocurren, han ocurrido antes, impactan de forma diferente, pero muchas veces por las mismas causas. Entonces, ese fue el inicio de la gran aventura, y con el tiempo pues he estado incorporando diferentes personas finalmente tenemos un grupo de trabajo que incorpora diversas especialidades de compañeros climatólogos, geógrafa, una historiadora, una ecóloga, un demógrafo a punto de incorporarse, una astrónoma en el futuro cercano también, y muchas cosas que tienen que ver con todo esto que les voy a platicar. Entonces, este es el preámbulo. A ver, voy a presentar pantalla. Para continuar, una de las cosas también que antes de empezar sí quisiera
comentar es de que se habla y se enfatiza mucho en el caso de enfermedades epidémicas y emergentes y reemergentes, es sobre la relación con cambio climático. Pero aquí una de las cuestiones más importantes que tenemos que considerar es el hecho de que estamos en un periodo de tiempo planetario bien diferente, sin hablarlo del antropoceno. En realidad, la última mitad del siglo XX ha sido crítica en muchos sentidos. En este periodo se habla de la transición epidemiológica, la transición en México y en el mundo, la transición de tener enfermedades históricas con alta mortalidad infantil, diarrea infantil y neumonía, por ejemplo, que eso viene desde tiempos ancestrales, ¿sí? Viruela, sarampión, todas estas enfermedades infecciosas, diarrea infantil, tuberculosis, todas estas enfermedades fueron controladas, vacunadas y al menos modificadas, como en el caso del paludismo, en donde estas enfermedades que eran las predominantes empezaron a ser controladas sistemáticamente a varias velocidades en diferentes partes del mundo. Y hay un cambio gradual, en lugares primero y otros después, pero un cambio gradual en el que las enfermedades infecciosas empiezan a ser secundarias, las enfermedades de consumo, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, empiezan a aumentar sistemáticamente en todo el mundo. Y enfatizo consumo porque es efecto también de una cuestión económica mundial. Hay un cambio en el predominio de enfermedades ahora y esta transición no solamente es la transición epidemiológica, la transición urbana de gran movilidad de personas del medio rural a las ciudades se ha dado en todo el mundo. México fue también uno de los precursores, pero también lo hemos tenido. De forma, en 1970, el 70% de la población era rural, 30% urbana, y ahora estamos cerca del 80% urbana y 20% rural, más o menos. Pero en todo el mundo está dando lo mismo. Fue la transición, no solamente urbana, pero también la transición alimentaria. La transición en todo el mundo, México, uno de los ejemplos más claros, la transición de alimentación tradicional desde tiempos prehispánicos, cuando se formó la milpa, y se domesticó el maíz, y el chayote, y el tomate, y el frijol, y todo esto, formando la milpa y formando el centro mismo de la civilización mexicana, que se mantuvo por toda la colonia combinándose con la alimentación española, traída por los españoles, y se convirtió en la comida mexicana, que fue la predominante hasta mediados del siglo XX, cuando entra la alimentación industrializada y cambia el panorama completamente. Esta transición epidemiológica, esta alimentaria, tiene un impacto muy grande en enfermedad. Tenemos la transición urbana, la transición de también las ciudades de ser chicas, autocontenidas, con mercados locales, etcétera, a ser megalópolis en todo el mundo. Es decir, hay una gran cantidad de transiciones, ¿sí? La transición educativa, de ser educación pública homogénea, de relativamente buena calidad dependiendo de los lugares, hacer una educación mixta, privada, pública, con diferentes cuestiones sociales, y una gran cantidad, y seguimos transicionando en dinámica de información, en muchas otras cosas. Esta segunda mitad del siglo XX, principio del siglo XXI, ha sido realmente de una volatilidad y de una movilidad increíble, ¿sí? Que aceleraron muchas cuestiones que ya venían incubándose del principio, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que realmente ha explotado. Todos los sistemas, en realidad todos los sistemas planetarios están intervenidos ahora, ¿sí? No hay uno que se salve, desde atmósfera, suelo, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, diversidad de especies, etcétera. Todos eh, están de alguna forma afectados. Y esto realmente repercute en una cadena de eventos que están empezando a ocurrir, ¿sí? De todo tipo. Y entre ellos el cambio en epidemias y emergentes,
y, y en la y en todo, realmente todo está cambiando. Entonces, la primera imagen es esta, que pues es una de las, de las favoritas de los geógrafos, para empezar las primeras, una circulación planetaria, en donde nosotros nos toca estar aquí en este lugar de transición, ¿sí? En la zona tropical y con vientos predominantes para una y para otra dirección. La siguiente, esto implica, la siguiente, aquí está, esto implica que nos toca estar en una zona de transición en donde tenemos en el norte del país la zona pues, amerindia, ¿no? La zona eh, Aridoamérica, ¿sí? Y la zona de transición es Mesoamérica, más por como del trópico de Cáncer para abajo, ¿sí? Y después transicionamos hacia una zona tropical plenamente, todo lo que es pues básicamente Oaxaca, Chiapas, y se continúa con Centroamérica. Entonces, esta transición, se fijan, este mapa lo ve muy bien, que es la sección de la región áridas en planeta Sahara, la zona de Medio Oriente, Irán, el Gobi, toda esta región, es donde precisamente chocan estas celdas, ¿sí? Y en esa zona toda la humedad ecuatorial se precipita antes y llega pues a una zona seca, ¿no? Para no, nomás así, muy general, geografía de, de manos, ¿no? Es muy muy general. Y en el sur tenemos lo mismo con el desierto chileno, el desierto de Atacama, el Kalahari en África y pues Australia, ¿no? Y en el centro pues tenemos la zona ecuatorial tropical húmeda, ¿no? Entonces, pero esta transición que nos toca a nosotros nos afecta incluso históricamente, porque esta zona pues va y viene y tiene ires y venires, en épocas hay temporada de sequía, cambios en la circulación global, etcétera. Entonces nos tocan sequías y mega sequías periódicamente. La siguiente imagen, ok, y este es el famoso efecto, uno de los efectos más importantes en México es el efecto de sombra de lluvia. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el Golfo de México, vamos a decir. Del lado derecho está Veracruz, ¿sí? Y la Sierra Madre Oriental. La humedad del océano caliente, que entra a planicie costera, pues hace un vergel. Y la montaña del lado de Veracruz, hacia el lado del Golfo, un bosque húmedo padrísimo, ¿no? Lleno de lechos y musgos y orquídeas y una diversidad impresionante, ¿no? Las nauyacas y todo tipo de cosas. Pero el aire, conforme va subiendo la montaña, enfría y precipita y el agua se queda ahí. Y lo que entra al altiplano, pues es aire seco, en donde pues nomás tunas y nopales, ¿no? El altiplano, el Valle de México, ¿no? El Valle de Cuautla, el Valle de Puebla, todos estos, ¿no? Entonces, esto ha sido fundamental en México. Y de hecho, históricamente, por ejemplo, hay unas muy bonitas descripciones de las hambrunas aztecas, en donde el único lugar donde había maíz era Veracruz, y los aztecas se tuvieron que vender como esclavos a los veracruzanos, a los huastecos sobre todo, en donde los tomaban como esclavos y los empezaban a sacrificar, cosa que enfureció a los mexicas. Pero esta historia de que el estado de Veracruz es un estado muy fértil y muchas veces ha salvado al país, es una historia muy larga, ¿no? Y del otro lado pues, tenemos lo mismo, ¿no? Más o menos, pero un poquito más estrecho la franja de la llanura costera del Pacífico. Entonces, la siguiente, esto es una cuestión, y aquí tenemos la imagen, aquí pues se ve precisamente dónde está la Sierra Madre Occidental. De este lado, en el lado del Pacífico, está la sierra, lo que es parte de la Sierra Madre Occidental, la Sierra del Sur, y la depresión del Balsas, donde aquí está nuboso y no sube humedad al centro del país. En este corredor que se forma desde Oaxaca, los valles centrales, sube por la cañada hacia Puebla,
donde está Tehuacán, llega a los valles centrales y se va hacia el norte, ¿no? Y eso es, la geografía es destino, y aquí nos tocó vivir. Entonces, la siguiente, esto implica que cada lugar ha tenido evolutivamente adaptaciones muy particulares, y los mismos procesos pues, van a afectar, globales van a afectar de forma diferente, ¿sí? Y esto es nomás para mencionar, porque en cada uno de estos lugares hay sistemas de vertebrados, de mamíferos y de humanos, recientemente, en donde las diferentes enfermedades se fueron adaptando. Los mosquitos transmisores de paludismo, vivax, que fue el que nos trajimos este, lo que nos pudimos traer de Asia cuando se pobló América, es de que las enfermedades que nosotros traemos en nuestro cuerpo, y son latentes, por ejemplo, como tuberculosis, que nos enfermamos de tuberculosis, pero queda latente y puede reactivarse en edades avanzadas, esa sí pasó, ¿sí? Los parásitos intestinales, la salmonela de la tifoidea, son las enfermedades que nosotros cargamos con ellas y pasaron los primeros pobladores del continente americano. Las enfermedades que transmiten de humano a humano y no dejan un estado de latencia, como la viruela o el sarampión, el traslado de la gente por arriba en el norte fue muy lento, y eso hizo una especie de cuarentena. Entonces, o todos enfermos, pero llegaron todos sanos, o los que enfermaron y murieron en el camino ya no llegaron. Pero la infección no llegó, y ese es el gran diferencial entre las enfermedades que estaban en Eurasia, África y en el continente americano. Entonces, fuimos selectivos en este filtro de enfermedades. Y aquí nos quedamos, pero pudimos traer Plasmodium falciparum, porque el Plasmodium falciparum, una de las cosas del paludismo, es crea latencia y reemerge años y meses después de una infección primaria. Por eso el paludismo de América es preferentemente vivax. En cambio, por ejemplo, el africano pues, es falciparum, del que tenemos muy poquito, porque no se adapta, no se halla tanto en el continente americano, aunque sí tenemos entonces la epidemiología de Plasmodium vivax, paludismo en América, es básicamente vivax, ¿sí? Por cuestiones históricas. Y como esto todo, ¿no? Entonces, la siguiente, y es lo que les mencionaba, ya todo está realmente después del siglo XX, esta gráfica me gusta mucho, porque realmente es las tendencias económicas y cómo todo a partir básicamente de 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a cambiar todo. Es realmente el consumo, por ejemplo, el caso de fertilizantes. Nosotros somos altísimamente dependientes de fertilizantes. Lo que consumimos mucho es producto de fertilizantes, incluso la carne y la leche, todo, porque cualquiera de nosotros que haya sembrado un aguacate, un mango en su casa y pues no lo fertilizamos mucho, pues son miserables, realmente chiquitos y agusanados y todo, ¿no? Realmente esa es la situación normal. Entonces ya la agricultura realmente de gran envergadura, de alta producción, es altísimamente dependiente de fertilizantes, ¿no? Y todos los demás sistemas, estos en actividad humana, vamos a decir, uso primario de energía, uso de agua, drenaje equivalente, etcétera. Y esto de uso de agua, pues todo el agua que se consume en las ciudades va a terminar de una u otra forma en el mar, ¿sí? Y con una flora bacteriana completamente diferente a la que fue en tiempos históricos. De hecho, la microbiología del océano está cambiando y ha cambiado drásticamente, ¿sí? Por todo lo que se vierte al océano. No, uno puede imaginar lo que se vierte desde Nueva Escocia hasta la Patagonia, donde está ciudades como Veracruz, Nueva York, Boston, todos drenando Río de Janeiro, Sao Paulo, etcétera, ¿no? Drenando drenajes así tal cual al océano. Esto sí ha sido un cambio importantísimo. Y como esto, pues todo lo demás, ¿no? Y la presión también sobre los sistemas. Una cosa importante, antes de pasar, lo que quiero describirles es
un poco la, un poco la mecánica de cómo yo entiendo las cosas. Cuando los servicios ambientales que están en la ciudad de Mendoza, en la región de Mendoza, en Argentina, eh, eh, viven ellos de los viñedos, entre otras cosas, que el agua baja de los Andes y hacen irrigación en sus viñedos. Ese vino se embotella y se manda a Europa. O la carne argentina, ¿sí? Pero eso implica energía solar, sí, y servicios ambientales de esa región y trabajos de personas, ¿sí? Que es la que crea esta valor, ¿sí? Que se monetariza, energía solar. De hecho, la energía solar es todo lo que nos mueve, ¿sí? Nosotros vivimos de lo que las plantas le extraen energía al sol, ¿sí? Los animales, plantas, todo este planeta está energizado por energía solar, incluso ahora con los fósiles, ¿no? Nuestra energía es solar y toda la economía se fundamenta, la economía ecológica también, en energía solar, que de alguna forma se monetariza de alguna forma y entra al ciclo humano, ¿no? En donde realmente la gente trabaja y se monetariza este sistema y se produce la economía, ¿no? Pero esto realmente, el aumento de la población urbana, el aumento en las presas, el aumento del consumo de energía, es realmente utilizar servicios planetarios al final del día. El que paga el costo de todo frenesí después de la Segunda Guerra Mundial han sido impactos ambientales, finalmente, incluida enfermedades. La siguiente, y este es los sistemas planetarios, en donde realmente hay datos así, por ejemplo, el número si ustedes hacen la biomasa, como para empezar a hablar de enfermedades, la biomasa de mamíferos, que somos como unos 50 y tantos, como 6,000 y cachos de mamíferos, osos, ballenas, delfines, leopardos, humanos, perros, gatos, etcétera. Hace 2,000, 3,000 años, el 95% de la biomasa de mamíferos era silvestre, elefantes, rinocerontes, etcétera, ¿sí? Y el resto era, el 4% más o menos, 4-5% era humanos y sus animalitos, nuestros animalitos, ¿no? Y los domesticados. Y ahora es al revés. Las vacas, y perros y cabras y humanos, somos el 96% de la biomasa mamíferos y el resto, las otras miles de enfermedades, constituyen solamente el 4% de la biomasa mamíferos. Entonces quedan poquitos de todos, ¿sí? Y muchos están en peligro de extinción. Eso es nomás para dimensionar el impacto, ¿sí? Que hemos tenido. Hace como 15 años me dieron este dato, el humano ya andábamos cerca del 50 y pocos por ciento de la capacidad fotosintética del planeta ocupada por humanos, es apropiada por humanos. Y realmente lo demás, incluso y considerando océanos con el plancton, sí, con el fitoplancton, eso realmente es nomás una idea de las magnitudes que estamos presenciando, ¿sí? Para empezar. Y la siguiente, y esto es una nomás para empezar. En 1981, eh, las enfermedades emergentes, era una cosa de ciencia ficción, en realidad, porque las mismas enfermedades que padecíamos antes de 1981 eran históricas, desde tiempos de Hipócrates. En la facultad, en la prepa, yo soy de las últimas generaciones de estudiar en prepa 1, en San Ildefonso, iba los domingos a la Lagunilla a comprar libros de tercera, cuarta, quinta mano, muy baratos. Y era posible estudiar en libros muy viejos de medicina enfermedades infecciosas porque las enfermedades eran las mismas. Y muchas veces las descripciones eran mejores, ¿sí? Que los libros modernos, porque habían visto casos de
tifo epidémico, viruela, epidemias horribles, peste bubónica, todo tipo de cosas, que ya estaban controladas o disminuidas, etc. Pero las enfermedades infecciosas eran los mismos. En el primer año de residencia en INP, en el Instituto de Pediatría, tenemos el Journal Club. El Journal Club es una reunión donde se revisan revistas, artículos y novedosos. Cada quien se le asigna una revista y cada semana se circulaba el artículo para que todo el mundo leyera y se discutía el artículo. El jefe de departamento, Pedro López Corella, él tenía se había autoasignado el reporte semanal del CDC que acababa de salir en ese año y era un registro de todo lo nuevo en enfermedad infecciosa en Estados Unidos y en el mundo, pero era muy concentrado en Estados Unidos. Y presentó el caso de un grupo de personas en San Francisco y Nueva York, la mayoría homosexuales, que estaban muriendo de enfermedades rarísimas. Nosotros que conocíamos la enfermedad, por ejemplo, Pneumocystis carini, se llama ahora Pneumocystis jirovecii, un microorganismo que afecta a los niños muy desnutriditos, esqueléticos, muy delicados, y ya no podían defenderse de nada, estaban inmunosuprimidos, entre inmuno y con eran esqueletitos, y les daba esta infección. Y había un caso de sarcoma de Kaposi de un niño, era el único caso reportado en el país, un tumor raro, que también daba a la gente muy debilitada, y sabíamos que existía en África algunos casos de esa enfermedad. Y bueno, a las siguientes pocas semanas sacó el reporte de que los pacientes que estaban muriendo de eso eran homosexuales hombres y tenían por lo menos 1000 parejas por año. Bueno, la imaginación fue muy creativa, todo el mundo tenía hipótesis, y después se supo que era un virus, un retrovirus, pero en realidad fue el despertar para nuestra generación, de enfermedades que pues, salió de primates, posteriormente se supo, de chimpancé, se humanizó, se transmitió al humano, se estableció en humano, como ahora el COVID ya se estableció, va a ser endémico, pero fue la primera enfermedad. Y la siguiente, ay, creo que se me pasó, bueno, ya ni modo, ya aparecerá. La siguiente imagen era una que a lo mejor no está, pero es una imagen de una gran cantidad de puntitos, ¿sí? De todas las enfermedades recientes. Y les pueden, las vacas locas, hantavirus, ébola, Nipah, Hendra, Marayo, todas estas enfermedades, nuevas, el SARS, el MERS, todos esos virus respiratorios, muchos de ellos, que además tienen una cosa interesante. Todos estos nuevos zoonosis eran enfermedades que ya existían, que andaban por ahí en los animales y están brincando al humano. ¿Sí? Esa zoonosis resulta que tienen patrones muy particulares de transmisión. Ébola, hantavirus, influenza aviar, todas estas enfermedades de Nipah, Hendra, son virus animales, murciélagos, chimpancés, otros animales, que se transmiten por vía de aerosoles, ¿sí? El otro es esta, ¿sí? En forma de aerosoles, ¿sí? Y resulta que muchos de estos que tenemos aquí, el Hendra, Nipah a la derecha, abajo a la derecha, monkeypox es una viruela de simios que ocurre en chimpancés, pero está buscando entrar al humano, probablemente reemplazando el histórico viruela humana, y ya hay brotes anuales en esa región de una viruela como viruela, no es tan agresiva como la viruela, pero sí da lesiones cutáneas y se transmite de persona a persona, que está empezando a iniciar en esa región de África Central. La plaga se despertó, el Hendra, Nipah, SARS, influenza aviar, el Bunja virus, todos estos son transmitidos por aerosoles. Y cuando recapitulamos las enfermedades humanas, si nos acordamos, a ver, sarampión, viruela, pertusis, tosferina, difteria, tuberculosis,
todas estas enfermedades también son transmitidas por aerosoles. Muchas de las enfermedades históricas ya eran aerosolizadas, ¿sí? Y muchas de las nuevas también ahora son aerosolizadas y el mejor representante de esto es el COVID, ¿sí? Y lo más probable es que esta tendencia siga como presente. Esta tendencia de aerosolizar es una cosa muy, muy, muy importante para la transmisión de enfermedades infecciosas. Pero hay una cosa. El catarro común, el catarro común tiene como parte de sus funciones irritar la vía respiratoria, ¿sí? Bueno, el catarro común tiene que inducir que la persona tosa en un principio y luego estornude para expulsar una gran cantidad de virus para contagiar a todas las personas que están cerca, ¿sí? Pero es parte de la patogenicidad. Irritar la influenza se va a los bronquios y se va a la tráquea y casi desepiteriza todo el epitelio bronquial porque causa una gran irritación y una gran tos, ¿sí? Una de las polos de manifestaciones de la influenza es la tos. Y en la tos pues, se expulsa los virus. Es decir, el virus necesita este mecanismo para transmitirse y tiene que ser eficiente en inflamar. Pero el coronavirus aprendió que si se hace asintomático es aún mejor, ¿sí? Y esto lo aprendió recientemente. Y por eso las nuevas cepas son más eficientes en eh, eh, es más eficiente en transmitirse si es asintomática. Entonces, mucho de la variación reciente del COVID es hacerse inaparente. Sigue siendo también a lo que se encuentre por ahí y está debilitado, pues si le va mal y todo el rollo, ¿no? Pero esas como son las fuerzas directrices de la transmisión de diferentes organismos. Los otros son, por ejemplo, a través de mosquitos. Pero el mosquito también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el dengue. El dengue ocurría en África. De hecho, se empezó a expandir por el mundo a principios de los años 80, ¿sí? A principios de los años 80, el dengue era una cosa que sabía que existía ahí, ¿no? Que era transmitido por mosquitos. Pero Aedes aegypti es un mosquito que se parece a las ratas. Es altamente dependiente de humano. Las ratas y las cucarachas y los mosquitos Aedes dependen del humano y el Aedes es intradomiciliario y peridomiciliario, ¿sí? Y a donde va el humano va. Si ustedes van y se meten a un manglar en Tabasco, ¿sí? Y no hay gente alrededor, no van a encontrar, los mosquitos los van a devorar, pero no les va a dar dengue porque no hay gente persona. El mosquito vive en el área peridomiciliaria y si hay unas casas alrededor, vamos a 200 metros a la redonda de una casa, hay una persona con dengue, el mosquito va a estar por ahí, pero siempre navegando cerca de las casas del humano, incluso dentro de las casas. Entonces, el mosquito se dispersó por todo el mundo primero y con esto arrastra después, ya llega el mosquito, se establece en todo el continente americano, se establece en México y el dengue pues, tiene la puerta abierta, ¿no? Pero el dengue, el mosquito, transmite otras enfermedades. Entonces, toda la nueva llegada del chikungunya, del Zika, ya entran sobre la carretera que hicieron los moscos al dispersarse en el planeta, ¿sí? Y hay una gran cantidad de enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? Que van a invadir el planeta, y lo están haciendo, ¿sí? El Zika y chikungunya son de los primeros, hay Marayo que ya han dado vueltas por ahí, y esperamos que, pues, bueno, lo bueno es que hay vacuna, no se nos aparezca la encefalitis japonesa, la encefalitis venezolana está en control, o sea, las enfermedades que ya existían se están dispersando a través, y esto, ahora sí, es calentamiento. Las ventanas de temperatura para la dispersión de los mosquitos se están ampliando, están haciendo más amplias en donde pueden sobrevivir y la zona de temperaturas mínimas en invierno está subiendo, que es 18 grados
el invierno mínimo para que el mosquito se pueda reproducir bien. Y se está haciendo enfermedad, por ejemplo, se va a hacer estacional, probablemente en el sur de Europa, hasta Europa Central, y también en Norteamérica. Estas enfermedades van a subir hasta eventualmente, de hecho, el malaria existía en Nueva York. Hubo brotes de fiebre amarilla en Nueva York en el siglo XIX. En donde, bueno, pues, lo que pasa es que con el DDT y todo eso fumigaron, pero eventualmente se empiezan a ser vulnerables. Y aquí la adaptación va a ser importantísima, porque, por ejemplo, dengue hay en Reynosa, porque Reynosa es una comunidad en donde la gente, como mexicanos, salimos a las 6, se mete el sol y todo el mundo sale a la calle. La gente, Mérida saca las sillas y saca la televisión para ver la televisión en la calle junto con los vecinos y la gente va al pan, etcétera. Hay gran movilidad social que es la hora que más pican los mosquitos, ¿sí? En esa hora hay la gran transmisión de dengue. Pero del lado del otro río, del río Bravo, en McAllen la gente llega a sus casas, se encierra por el aire acondicionado, prende la televisión y los mosquitos no les dan. ¿Sí? Y tienen mosquiteros y tienen aire acondicionado. Entonces, en esa región, aunque haya mosquitos volando en la periferia, la frecuencia de casos de dengue va a ser muchísimo más baja que el lado cruzando el río, en el lado mexicano. Eso está bien estudiado. Entonces, este es el tipo de condiciones que están empezando a aparecer en cuanto a la emergencia de enfermedades, y las que ya existían están empezando a tener la vida fácil, ¿no? Entonces ya va a proliferar. Y esta la presentó el doctor Fauci al Congreso, primero la anterior que vimos, y luego esta, y la historia sigue. Y está garantizado de que vienen más, ¿sí? Y que muchos van a ser aerosolizados, van a ser aerosolizados. Porque además, una de las cuestiones importantes para transmisión en el caso de influenza, la influenza es estacional, más frecuente en primavera, invierno, primavera, principios de la primavera, pero por muchos tiempos se le atribuyó a la temperatura, pero no es eso. Un aerosol, por ejemplo, siempre les pongo a los estudiantes el ejemplo de los carpinteros. A los carpinteros no les gusta barnizar con compresora en época de lluvias. El que lo haga es porque le está viendo la cara al pobre cliente, pero es necesario que tengan un ambiente seco, porque el aerosol como vamos, las gotas chiquitas permanecen más en suspensión y hacen el barniz más parejo. Y en el caso de la influenza, cuando alguien tosa o estornuda, de la nube de aerosol que expulsa de la nariz y de la boca, las partículas en suspensión, si es un ambiente seco, se van a hidratar y se van a hacer chiquitas más ligeras, y al ser más chiquitas y ligeras van a ser más volátiles y se van a llegar a más distancia y van a poder ser inhaladas por más personas y a más distancia. En un ambiente húmedo, la mayor parte no deshidrata bien y se van a caer al suelo en un círculo alrededor de 2 metros de la persona que estornuda, famoso la sana distancia. Son 2 metros, no 1.5, pero bueno. Consideraron de cabeza a cabeza, centro cabeza a centro cabeza, son 2 metros en realidad. La distancia en que la caída de partículas expulsadas por aerosol en una persona enferma es la óptima, ¿no? Entonces de ahí viene esta historia, pero lo que sí les quiero decir es que vienen más, van a ser más, y todos los cambios que hemos inducido están detonando todo esto. Y además, lo que sí es importante entender, y es lo que quiero enfatizar en esta conversación, es que la cuestión es multifacética. Es muy difícil entender las cosas monotemáticamente. Realmente es entender tanto la naturaleza de la enfermedad infecciosa como las condiciones donde se desarrolla,
bueno, ya me fui en dos imágenes, imagínense, pues son 12:49, pero, pero quiero culminar con algo. Tenemos que entender, les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México fue por muchísimo tiempo, a ver si podemos ver las siguientes. La Ciudad de México tiene una historia terrible de epidemias. Es una imagen de una epidemia, esta es una reconstrucción del siglo XIX de lo que fue una epidemia de Cocolistri en 1576, medio de una mega sequía horrible. La mortandad fue espeluznante. En esta epidemia hubo un censo antes de la epidemia y un censo después de la epidemia, y la mitad de la población se murió. La mitad de la población, y muchas comunidades desaparecieron completamente. Y aquí en esta imagen presenta a los jesuitas con estos sombreros, los canales, que era la Ciudad de México, una especie de Xochimilco grandote, en donde la gente se moría, se hacían pilas de cadáveres afuera de las casas. Y los religiosos, curiosamente, a los españoles no les afectaba. Es un misterio y eso será para otras 2 horas de conversación en alguna otra ocasión. Fue una epidemia que no sabemos la causa, fue devastadora, ocurrieron 12 epidemias de estas, la última se dio en 1813 y los últimos casos por 1822 y nunca se ha vuelto a ver. De hecho, esta es una de las grandes causas del gran colapso poblacional mexicano. La siguiente, creo que vamos por ahí, y esta es la famosa gráfica en que sí, efectivamente, la conquista y la viruela, pero bajaron hasta 1550 cuando ya había pasado el primer escalón. Sí, 1545 es cuando aparece el primer cocolistri. Este fue el más grande, el más letal que haya tenido en la historia de México, en donde cerca del 60% de la gente murió, indígenas la mayoría. México se quedó despoblado. México recupera su población prehispánica. Aquí es un promedio de todos los estimados. Aquí a la izquierda tenemos la población en millones, de los 20 pocos o 10 y muchos millones de habitantes que tenía Mesoamérica a la llegada de los españoles. Para el año 1600 censados eran 1,5 millones. México no recupera su población prehispánica sino hasta 1940. Y de estas historias es la segunda, porque la primera fue la época del colapso. Esta es una mega sequía. Viendo las siguientes, tenemos, es por anillos de árboles, la señal en la media, pues la media con desviación estándar, las flechas son los efectos, arriba las sequías, las megasequías, y abajo los efectos sociales de hambrunas y epidemias, etcétera. Y la siguiente, tenemos la mega sequía del siglo XVI, que se ve el cuadrito de acá abajo, con un montón de estudios de anillos de árboles, en las gráficas negras en el mapa de arriba, y en el centro de México tenemos la mega sequía que ocurrió en toda América, incluso se bajó hasta Venezuela, y en ese periodo es cuando ocurren estas grandes y grandísimas epidemias, sequías. Este proceso también ocurrió a fines del siglo del clásico terminal, del clásico, cuando Teotihuacán y los mayas implotaron, desaparecieron en un periodo también de mega sequía, en donde hay toda una cuestión ahí, pero lo que sí es claro es de que un decremento súbito de población y hay lesiones que son compatibles entre este periodo, el periodo del siglo XVI, de la colonia temprana, y el periodo prehispánico, en lesiones hemorrágicas calcificadas, que algunos pocos sobrevivieron, calcificaron, quedaron con lesiones hemorrágicas. Y la siguiente son descripciones, realmente son los dos grandes periodos, la del siglo VIII, maya teotihuacano, y la del siglo XVI, y hay otras, incluso esta que está por acá, probablemente fue el que se llevó a los olmecas. Entonces es un ciclo repetido, es muy brumoso, muy lleno de dudas y todo. La siguiente, en donde tenemos otras cosas, en donde hay unas señales climáticas bien claras. Estas son, arriba hay dos enfermedades, no me voy a poner a discutir ya al 10 al 5 para la una, sobre eso, pero tenemos unas señales climatológicas bien claras al principio de las epidemias. Es el cocolistri, el más letal, en donde 2 años, en donde está la flecha, es el inicio de la epidemia, y todas las grandes epidemias que están listadas del lado derecho tienen 2 años antes una sequía pronunciada dentro de una megasequía.
esos años fueron particularmente, y esto está registrado en muchos códices y historias, etcétera. Las siguientes, y nomás solamente para culminar, y por ejemplo, es el origen de la Revolución Mexicana, que también tiene una cuestión ahí, de sequías. Todos los grandes eventos históricos de México están precedidos de sequía, la independencia, la revolución, los cristeros, etcétera. Es un trabajo en progreso, pero en realidad, y también la epidemia de influenza en 1918 nos agarró en medio de la revolución, y tenemos aquí desde 1915, aquí está, en 1915 hay una sequía en toda la parte central de México que se pronuncia 16, 15, 16, 17, 18, que también fue un año seco, y aparte de la revolución, estamos en sequía y llega la pandemia de influenza del 18, y México tuvo una mortandad, la récord mundial en. Y esto es también otro trabajo que ya estamos concluyendo. Tenemos evidencia de que, por ejemplo, en Ixmiquilpan, la tercera parte de la población falleció en 2 semanas. Y por el estilo, en toda la región, este corredor seco que vimos al principio de la plática, es el eje central de la enfermedad respiratoria en México históricamente. Y parece que sigue porque los lugares con más mortandad por COVID son Puebla y Tlaxcala. Igual que influencia histórica, etcétera. El patrón se sigue repitiendo. Entonces, esto es nomás para una pequeña aproximación. El estudio debe ser múltiple, multidisciplinario, y se deben de incorporar muchos factores sociales, urbanos. El crecimiento de la Ciudad de México es el reflejo de muchas cosas, de mucha historia, pero desde la ciudad central española y periférica indígena, que es el centro del primer cuadro, y pues, los barrios eran Tepito, Guerrero, Candelaria de los Patos, toda esta periferia que siguen siendo, y de ahí la construcción de la ciudad hacia el este pobre, hacia el oeste menos pobre, etcétera, etcétera. Y es sobre esa calca, sobre ese esqueleto, se han ido sobreponiendo eventos, y que en conjunto es lo que realmente manifiesta como muchos otros problemas en tráfico, en mortandad por enfermedad respiratoria, etcétera. Entonces tenemos una gran heterogeneidad que obedece en mucho también a cuestiones históricas, más lo que está pasando en cambio de todo tipo de cosas. Bueno, espero que haya sido un poquito ilustrativa, que era la intención. No me quise meter mucho en detalles particulares, y me quedé como en el 20, no, 10% de lo que les iba a dar originalmente, pero sí es mucho. Pero yo creo que básicamente el énfasis es eso, ¿no? De que son procesos históricos que van en progreso y que en muchas cosas se van a amplificar, otras no sabemos, y lo que sí es importante es de que tenemos que trabajar, tenemos datos históricos. Tengo 26 años visitando bibliotecas, archivos, y haciendo una cronología de epidemias de todo el país, y de números, y de Toluca, por ejemplo, desde 1585, 2020, completitos a nivel mensual, la mayor parte, y muchas veces diaria. Entonces tenemos reconstrucciones de mortalidad, y estamos empezando a explorar todos los datos. Hay muchos archivos que no han sido tocados, etcétera, pero no solamente son los de clima y los de mortalidad y enfermedades, dinámica de enfermedades y modelos matemáticos, etcétera. Necesitamos realmente apropiarnos de toda esta información y hacerla útil en realidad. Está muy fragmentaria, y uno de los problemas más difíciles que he encontrado en México es la colaboración. Sí hay, pero no como me formé básicamente en Estados Unidos, y de hecho muchos años, al principio, hasta recientemente, cuando Trump no, quitó el dinero del proyecto en el que trabajaba, sí, realmente más fácil, lo debo confesar, más fluido, más amistoso incluso, ¿no?
Lo que pasa es que aquí nos cuesta mucho trabajo conseguir todo y somos muy celosos de nuestros materiales, pero yo creo que es importante empezar a usar toda la herramienta y todo el talento que tenemos. Pues muchas gracias y no sé, pasamos a preguntas un poquito, las poquitas que puedan aparecer. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy interesante este recorrido que nos da sobre la historia de las enfermedades en México y estas cosas que vemos pues cada vez más, ¿no? Es que antes esto no pasaba, ya sea en clima o ya sea en lo que sea, ¿no? Las consecuencias que estamos enfrentando ya de los cambios ambientales que hemos provocado. Sí. Tengo aquí una pregunta de Patricio Marcelo Moscoso Pantoja desde Bolivia, que nos dice, bueno, primero te felicita y nos dice, aún no hay evidencia contundente que la destrucción de hábitats y el incremento de enfermedades podrían haber causado el SARS-CoV-2. ¿Cuál? Sí, mira, tengo una experiencia muy interesante. El doctor Paul Epstein, un infectólogo del Hospital Brigham, fue el primero que empezó a trabajar en la década de los 80, clima y salud. Y lo ridiculizaron de una forma terrible. Murió del linfoma, pero me hubiera gustado que hubiera visto todo esto, porque se fue a NOAA en Colorado a estudiar climatología y entró en serio y empezó a hacer toda la cuestión y ya se veía, empezaba él a hablar de las enfermedades emergentes. Y en los auditores decían, a ver, ¿dónde están tus enfermedades emergentes? No ha habido nada, estos son historias. Sí, no es que haya, sí, hay cosas que sí son definitivamente claras, ¿no? Eh, el Nipah, Gendra, que son de murciélagos que orinan sobre las palmas esta palma de aceite, en donde el virus no le pasa nada al murciélago, sí le da a los cerdos y los cerdos se lo pasan al humano. Los cerdos comen las semillas abajo de las palmas y entonces se hace la transmisión y sí, y también luego pega a los caballos. Y todas las enfermedades emergentes son nuevas para el humano. Ya existían, están en algún lado. Y recientemente acaba de salir un artículo en Nature, no tengo la referencia en la cabeza, pero calculan alrededor de 15,000 patógenos de mamíferos potencialmente humanizables. Y es verdad, porque en realidad, mira, cada humano, en la especie humana, portamos virus humanos. Viruela, sarampión, rubeola, etcétera, un montón de virus estrictamente humanos. Los perros les da moquillo y otros virus estrictamente de perros. Las focas, los leones, los elefantes, todo el mundo, los murciélagos, animales sociales, etcétera. También tiene sus núcleos, una esfera, una nube de patógenos. De hecho, hay más patógenos, más parásitos que especies troncales, ¿sí? En la biología. Entonces, es esto lo que realmente también está buscando todo el tiempo, y de ahí es un mecanismo biológico que tienen los virus de gran variabilidad, porque constantemente están buscando nuevas fuentes de infección, a ver a quién van a infectar. Entonces, en eso son expertos los virus, y por eso el que entra al humano, y además con la población de humanos que tenemos, que hay humanos por todos lados, metiéndose por todos lados, comiendo todo lo que se puede o que no se puede, en cuevas, en fondos de océano, en todos lados hay humanos. Entonces, el que hace algo en un mercado, una vez me dio amibiasis, antes de irme a Boston, fui al mercado de Tlalpan a comer tacos, me eché a correr al aeropuerto y llego con amibiasis. Y eso es lo que ocurre, ¿sí? Bueno, ahí sí me aislaron y fue todo un drama, ¿no? Finalmente, ya se me envió mi tratamiento y todo, pero estaba controlado, pero en realidad es lo que está pasando, ¿sí? Y es una enfermedad humano, pero en realidad el que alguien cometa algo, una tontería en algún mercado, en algún lugar del mundo, y tenemos pendientes. Ahorita el MERS es un coronavirus de camellos que anda ahí dando, no es tan contagioso, etcétera. Y el precursor del COVID es el SARS, que es el SARS-CoV-2, que ese era altamente patógeno, la mayor parte, y era poco transmisible, pero este sí le dio. Pero lo que estamos viendo es que la frecuencia está subiendo de encuentros.
por sencillamente por esta relación desproporcionada entre tanto humano y tanto animal que eventualmente los vamos a encontrar. Y es por eso que la velocidad que les describí de aquella casi evento que ocurrió con el SIDA, están apareciendo varias enfermedades emergentes por año. Unas pegan, otras no, pero esta es una tendencia y que está y va a quedar, ¿sí? ¿Cuántas? Lo único que podemos garantizar, y ahora sí, qué bueno, que lástima que no lo oye el doctor Paul Epstein, es de que vienen más. Perros correteando ardillas. Es eso, en realidad, ahí está, ese es el hecho, y lo que sí necesitamos es adelantarnos. De hecho, hay un proyecto mundial de secuenciación de todos los virus patógenos de vertebrados. El costo-beneficio es mayor y se está empezando a mover eso y tratando de hacer más investigación en ese sentido. Que es la única arma defensiva que podemos tener ahorita, es realmente adelantarnos, modelar y realmente prevenir en base a la información que tenemos, los modelos y los escenarios eventuales. Sí, porque además más que nunca ahora tenemos pues tanto contacto entre tantas distintas regiones del planeta que muy rápido una cosa local se puede convertir en global, ¿no? Exacto. Digo que si la pandemia del SARS-CoV-2, no, sí, ya llegó, se va a quedar, ya se estableció, no se va. Va a estar en circulación forever, lo que dure la especie. Oye, no, dime. Como fue, por ejemplo, el sarampión es un bonito ejemplo. El sarampión era lo que era el Rinderpest de las vacas, es el progenitor del sarampión. Cuando el humano domesticó a los bovinos, a los bovinos, tuvo en contacto con ese y pasó al humano y se estableció como una enfermedad humana. Pero la línea directa viene y muchas de nuestras enfermedades son de origen animal. Y ahora también muchas enfermedades están revirtiendo a las especies silvestres. Tenemos casos de ballenas con tuberculosis Mycobacterium humano, Mycobacterium tuberculosis. Y como eso también hay, o el moquillo de los perros le dio a las focas, y hay una pandemia de focas horrible, están casi extinguiendo toda la foca del Mediterráneo por este virus. Y como eso hay, esto no es para hablar de humanos, pero lo mismo tenemos en plagas de plantas y de animales y vida silvestre y esto realmente hay cambios globales y no podemos desatender. Entonces, yo creo que es ahora esta necesidad de integrar mucho conocimiento y la gran fortuna que tenemos, así como tuvimos la fortuna de la vacuna del COVID que salió relativamente rápida porque hay tecnología nueva, novísima, que pudo desarrollar la vacuna muy rápida, ahora también en cuestiones de análisis tenemos herramientas poderosísimas y bases de datos grandísimas. Y realmente el límite va a ser nuestro ingenio y nuestra capacidad de trabajar, básicamente. Pero de que tenemos muchas posibilidades de hacer cosas, de mapear, de interpretar, de jalar datos, de comparar, de manejar grandes cantidades de datos, etcétera, es realmente una oportunidad que debemos aprovechar. Y una cosa ahí que, bueno, en tu presentación mencionas mucho la sequía como un disparador. ¿Se entienden más o menos qué mecanismos hay detrás de eso? Porque digo, una de las cosas que cuando uno ve los escenarios de cambio climático, lo que ve es que, por ejemplo, hay muchas regiones, por ejemplo, toda la franja del Mediterráneo, el norte de África, el sur de Europa, y esa misma franja, digo, se tuerce un poco, pero pasa por México, ¿no? Si uno Sí, la te voy a platicar extiende. de dos. Sí. Una, el tifo epidémico es un tifo que se transmite de humano a humano por medio del piojo. Hay tres tipos de piojo. Y el piojo que transmite el tifo es el piojo de cuerpo, piojo blanco, que le llaman también, se mete en la ropa. Y es como la sarna, se contagia muy fácil de humano a humano. Y le ocurre que cuando hay una sequía en una comunidad endémica que ocurría cada invierno, cuando llovía la gente no cambiaba ropa y había tifo. El caso de México y mucho de Europa y todo, mucho India y China y todo. Y cuando no había lluvia, pues se acababa el cultivo, los animales se morían y la gente lo único que quedaba era migrar a las ciudades. Entonces la Ciudad de México tradicionalmente recibe gran cantidad de personas en las sequías que venían realmente a pedir caridad. Y las iglesias se abrían y les daban un poco de comer y hacían lo que podían.
y la gente dormía en parques, en iglesias, en atrios, en escuelas, en todos lados, hacinados. Entonces la transmisión se incrementaba por contacto directo a las personas. En un año y una de las gráficas que les iba a presentar, como todas las grandes epidemias de tifo en México, tifo epidémico, inician con una sequía severa. Ese año responde el tifo. Todos los grandes epidemias de tifo en México están precedidos de sequía. Y ese es un ejemplo. El otro es el hantavirus. Es un virus que vive en roedores silvestres. En un tiempo normal, pues están los roedores, algunos están infectados, otros no. Viene la sequía asociada, por ejemplo, en Norteamérica con el Niño, en la zona de las cuatro esquinas, Nevada, Arizona, Colorado y no me acuerdo, creo que es Wyoming, algo así, las cuatro esquinas, en esa zona cae la sequía y la vegetación baja y la población de mosquitos baja, de ratones baja. Quedan pocos ratones y los poquitos que quedan se pelean mucho por los pocos recursos, por lo poco alimento que hay. Pero el virus se transmite por medio de la mordida entre los ratones. Entonces, hay pocos ratones, pero todos están infectados. Llega la época de lluvias, el campo se pone verde, los pastizales crecen y la población de roedores también, pero ahora todos vienen infectados. Entonces, se meten en las casas de las personas, orinan y los aerosoles de la orina es lo que infectan, y fue por eso el brote de hantavirus en Norteamérica. Hay varios temas. Y este señal de 2 años es precisamente cuando colapsa la población de roedores y 2 años después aparece la epidemia, ¿sí? Pues cuando se recupera la población de roedores, ¿sí? Y ese es el caso que tenemos en Covistli en México. Sospecho de un vector, igual ya desapareció, igual sigue por ahí, que ocurre cuando de veras las condiciones nos podemos ni siquiera imaginar. Era una de las peores sequías desde la última glaciación extrema, en un periodo después de la conquista, donde era el régimen de la encomienda, que era el sistema esclavista más feroz del mundo, y las condiciones de los indígenas eran realmente terribles. Y la única diferencia que yo pienso que puede diferenciar entre las poblaciones española y la indígena es de que los indígenas comían animales silvestres, ratas en este caso, y los españoles no, por eso no se enfermaron. Esa es mi hipótesis, pues, pero bueno, hay para todo, ¿no? Para literatura. Ahorita una amiga española acaba de escribir una historia sobre, sobre que realmente colapsó la población en México, fue el cocolís y no los españoles. Entonces, entonces a través de la historia de un médico, etcétera. Hay para todo, ¿no? Hasta para ciencia ficción, todo lo que tú quieras, ¿no? O como ejemplo histórico y muchas cosas, o el análisis realmente. Hemos estado buscando desde hace buen rato restos óseos para hacer la secuenciación masiva de los genomas probables, y nos han pasado cerca, pero por cuestiones administrativas del INAH, pues no se han hecho, ¿no? Pero eventualmente algún día yo creo, ojalá podamos saber, y si no, alguien lo va a saber. Sí, pues sería importantísimo. Uh-huh. Hablando esto de la aerosolización, nos pregunta Clemente aquí del PINC, y el tapabocas, que entonces deberíamos de adoptarlo ya de aquí para siempre. Sería una buena medida. Mira, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, en muchas imágenes en Japón y la gente se lo pone espontáneamente, incluso antes de la pandemia, Sí. porque sabían que eso era protector y que también cuando la gente se enferma de catarro o tenía tos se lo ponen por propio, para no afectar a las personas alrededor. Yo creo que va a haber un poco de todo. Mucha gente lo vamos a seguir usando en condiciones muy particulares. Yo creo que no me vuelvo a subir un elevador si no me subo con cubrebocas y con P95 y cosas así. Y cosas así, no me vuelvo a subir a un avión de largo alcance sin cubrebocas. Pero bien, de los buenos, etcétera. Yo creo que mucha gente vamos a quedar así, y para andar en la calle, vaya, para la mayor parte de los restaurantes, cosas así, nunca voy a volver a comer en los restaurantes, en la parte, siempre la parte de afuera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ya es un poco, sí, va a quedar, y yo creo que va a ser útil esta experiencia, porque vienen más, vienen más.
Y esto lo pudimos haber predicho en 2009 con la epidemia de influenza, cuando la pandemia de influenza, ¿sí? Y en el 94 cuando vino el SARS, etcétera. Que, bueno, pues, ¿cuándo? Pues es como los terremotos. Las fuerzas están convergiendo y algún día ¿cuándo? El próximo año, la próxima semana, la próxima década, quién sabe, lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Sí, y en ese sentido, ¿sabes? Más o menos existen escenarios con cambio climático. Se han hecho proyecciones sobre, pues, cómo cambiarían las enfermedades emergentes. Sí, Digo, estamos muy sí. Hay familiarizados, por sobre ejemplo. todo los asociados a mosquitos, hay un montón Sí. de cosas. Lo que no hay tanto es en aerosolizadas. Uh-huh. No hay tanto, porque esto se sabe recientemente, los últimos artículos que realmente se han hecho, por ejemplo, reconstrucciones históricas de los brotes en base al registro climático, se han podido reconstruir los brotes de epidemias de influenza en Estados Unidos. Es decir, y tú tienes el modelo ya para predecir, y efectivamente, en tal lugar, es cuando empezó la influenza estacional, se puede reconstruir la influenza estacional a partir de datos climáticos. Ya se Sí. está empezando a hacer eso. Pero para adelante, pues ya tienes las variables más o menos fijas, más o menos de qué es lo que, qué convergencia de valores, de variables pueden influenciar la alta transmisibilidad de enfermedad respiratoria. Eso sí, pero así de que vean mapas, no tanto. Pero eso es reciente, los últimos 2 años. Yo creo que van a empezar a emerger. Pues sí, bueno, pues Rodolfo, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas, pero no queremos abusar aquí de tu tiempo. Y también está por ahí, te manda felicitaciones Samuel Ponce de León, de aquí del Qué quiz, gracias. ¿no? Hola. Que de hecho pues, este módulo lo estamos organizando en conjunto, ¿no? El PINC con el quiz. Y digo, no sé si esté por ahí y si quiera decirnos algo, Samuel. Creo que se tuvo que salir. Pero bueno, en fin, pues muchísimas gracias. Te invitamos la última sesión, no este jueves, no el jueves que viene, sino el otro, al Sí, conversatorio. Creo que va a estar muy interesante esta claro. plática con distintos expertos. Y pues, pues no me queda más que invitarlos. El siguiente jueves, el 19 de mayo, tenemos aquí a la doctora Magali Hurtado Díaz, que nos va a hablar sobre enfermedades que estén relacionadas con temperaturas extremas, calor, todo esto. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Un gustazo. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta Bye. luego. Estamos en contacto.